¿Qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo análisis? Hoy nos vamos a meter de lleno en un documento bastante fascinante. De verdad propone un cambio de paradigma súper radical en cómo muchas personas entienden el acto de compartir su fe. Todo esto se basa completamente en la famosísima parábola del sembrador. Y la idea principal aquí, el meollo del asunto, es quitar el foco del carisma humano o de estar usando técnicas modernas y ponerlo en la simple y llana fidelidad de sembrar. Básicamente postula que el poder no está en el mensajero, para nada, sino en el mensaje en sí. Es un texto teológico profundo que, les aseguro, desafía muchísimas de las prácticas que vemos hoy en día. Para entender bien esta perspectiva, vamos a seguir esta pequeña hoja de ruta. Empezamos con el problema del evangelismo superficial. Luego pasamos a la estrategia de persuadir la mente, de ahí a la humildad ante la verdad, seguimos con la obediencia en la siembra, después la confianza en el crecimiento y finalmente cerramos con el descanso del sembrador. ¡Arranquemos! Punto número 1, el problema del evangelismo superficial. Aquí vamos a hablar sobre el peligro de basarse en la pura emoción. A ver, entremos en materia con esto. Hay una frustración súper común aquí. ¿Por qué tantas de estas llamadas conversiones parecen, brillar con muchísima intensidad al principio, pero luego simplemente se apagan y desaparecen? Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Estamos viendo conversiones reales o son solo emociones pasajeras? El texto es súper claro y advierte fuertemente sobre el peligro de confundir una experiencia emocional, por más intensa que sea, con un verdadero cambio espiritual. O sea, ese gozo temporal o hasta una tristeza del momento, francamente no son pruebas definitivas de que algo haya cambiado en el fondo. Entonces, lo que tenemos aquí es una dicotomía clarísima. Por un lado, vemos un enfoque basado en emociones frágiles, que es como plantar un árbol sin darle profundidad a las raíces. A corto plazo, claro, parece un éxito rotundo, pero al primer viento fuerte no perdura. Por el otro lado, la conversión genuina está ligada al costo del discipulado, tal como lo ilustra esta imagen de alguien cargando una cruz. El documento subraya algo crucial. El evangelio verdadero implica negarse a uno mismo. Y seamos honestos, eso va totalmente en contra de nuestra búsqueda natural por la comodidad inmediata. Y fíjense cómo esto ilustra de manera brillante el tremendo contraste entre dos enfoques totalmente distintos. El texto señala que estar ofreciendo salud, riqueza o éxito personal es en el fondo manipular la voluntad humana. Es como usar nuestros propios deseos carnales para forzar una respuesta, ¿saben? El argumento central aquí es que el evangelio jamás ofrece lo que un corazón humano ya desea por naturaleza. Para nada. El enfoque verdadero, por el contrario, exige algo muchísimo más difícil: reconocer la cruda realidad del pecado. Y claro, esto no apela a nuestros deseos egoístas, sino todo lo contrario, exige que nos neguemos a ellos. Pasemos al punto 2. La estrategia. Persuadir la mente. Básicamente, la estrategia de conversión. Bueno, entendiendo el contraste que acabamos de ver, llegamos al primero de los pilares fundamentales del sembrador, el método. Según esta perspectiva, la fe verdadera requiere que la mente de la persona sea persuadida. O sea, no es solo sentir cosas bonitas, es un ejercicio tanto intelectual como espiritual. El individuo literalmente necesita ser capaz de ver su propia falta, su propio pecado, de una manera súper precisa y racional. Solo así puede reconocer que el mensaje que se le presenta es de hecho la única solución lógica y vital a su problema. Y para respaldar toda esta idea, el documento trae a la mesa una cita del teólogo Jonathan Edwards. Él decía: una vida santa es la señal principal de la gracia. Es una frase corta, pero vaya que es profunda. Lo que Edwards observó fue que el indicador más confiable de una conversión real no es andar por ahí con un entusiasmo desbordante. No, es tener un corazón humilde, quebrantado, que realmente ama a Dios. Y ese amor, presten atención a esto, se traduce en una forma de vivir constante, en el día a día, no solo en una emoción pasajera de un fin de semana. Lo que nos lleva al número 3, humildad ante la verdad, o en otras palabras, la fidelidad absoluta al mensaje. El punto crucial aquí es cómo manejamos el mensaje. Tenemos que entender cómo se define exactamente humildad en este contexto. Y spoiler, no significa tener incertidumbre o algún tipo de tolerancia moderna. Significa literalmente temblar ante la palabra de Dios. Significa evitar a toda costa esa tentación tan común y a veces orgullosa de alterar el mensaje para que suene, más atractivo o popular para la cultura de hoy. El texto usa una analogía que me parece fantástica. Una semilla mutante va a producir una cosecha mutante. Así de simple. El poder reside en la semilla original, inalterable, no en nuestros intentos humanos de maquillar las cosas. Bien, pasamos al punto número 4, obediencia en la siembra. El acto práctico de esparcir el mensaje. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo cambia la perspectiva de nuestra labor.
Una vez que entendemos que el mensaje apela a la mente, ¿cuál es nuestro deber práctico? Pues bien, el concepto mismo de éxito se redefine por completo. Bajo este paradigma, la utilidad de un evangelista está directamente conectada a la cantidad masiva de semilla que logra esparcir con fidelidad y generosidad. Es casi en cierto modo un juego de números impulsado por la pura obediencia. Mientras más semillas se esparce, lógicamente hay más probabilidades de que una parte aterrice en buena tierra. Si desglosamos un poco esto, vemos que el documento argumenta que los creyentes son básicamente portadores de luz y su único trabajo, su único deber es no esconderla. Nos asegura que el éxito no se mide por, digamos, cuántas personas se convencen ahí mismo en el momento. Más bien es el esfuerzo constante, la obediencia firme al mandato de esparcir el mensaje lo que cuenta. Y tiene todo el sentido del mundo si lo piensan. Un agricultor no controla si va a llover o si va a salir el sol, ¿verdad? De la misma manera, él solo controla cuánta semilla lanza al campo. Llegamos al punto 5, confianza en el crecimiento. Es decir, descansar en el poder divino. Ahora, seamos realistas. Estar sembrando y sembrando sin ver ningún resultado inmediato puede generar muchísima ansiedad. Y el texto no ignora esto, lo aborda directamente con lo que llama el efecto de la semilla de mostaza. Piensen en esto. Históricamente, los primeros seguidores de Jesús estaban al borde de tirar la toalla. Llevaban años de ministerio, y la verdad, los seguidores parecían poquísimos. Pero este concepto de la semilla de mostaza les dio un consuelo tremendo. Les enseñó que aunque el inicio parezca microscópico, casi invisible, la expansión mundial está totalmente garantizada. ¿Por qué? Porque la energía que impulsa ese crecimiento es puramente divina. Y vamos a ver cómo se construye esto con los datos históricos, porque es revelador. Fíjense, justo después de la resurrección había que unos 120 creyentes, es un número pequeñísimo. Pero luego, en el día de Pentecostés, ¡pum!, el número salta a 3,000. Y para ponerlo aún más en perspectiva, solo unos meses después de eso, se estima que ya había más de 20,000 creyentes. Es una locura. Este crecimiento empírico, esta explosión, se presenta en el análisis como la prueba definitiva de que existe un poder supremo trabajando detrás de esa semilla que los sembradores fueron esparciendo fielmente. Y por fin el punto 6, el descanso del sembrador, o en pocas palabras, soltar el control. Y llegamos a la tesis definitiva del texto. ¿Y saben qué? Es sorprendentemente simple y a la vez súper liberadora. Sembrar la semilla y luego irse a dormir. Así de sencillo. Todo el trabajo consiste pura y exclusivamente en esforzarse muchísimo para compartir el mensaje. Pero una vez que se hace eso, ya está. Hay que descansar, porque el proceso misterioso del crecimiento espiritual pertenece 100% al Espíritu Santo y al poder divino. No hay necesidad de estresarse, no hay que manipular los resultados. Es simplemente fidelidad en el trabajo y muchísima paz en el descanso. Ya para cerrar este análisis, los dejo con esta pregunta súper provocativa. Si realmente aceptamos que el poder de transformación nunca, jamás estuvo en nuestras habilidades de persuasión, sino que reside enteramente en la semilla pura y en el estado de la tierra donde cae, entonces, ¿cómo debería cambiar esto toda esa presión inmensa que a menudo se siente por tratar de convencer a otros hoy en día? Es un equilibrio fascinante, ¿no lo creen? Entre esa obediencia activa de trabajar muy duro y la profunda humildad de saber que los resultados al final del día están fuera de nuestras manos. Sin duda, es una perspectiva que invita a pensar profundamente sobre cómo funciona realmente la fe. ¡Hasta la próxima!